El INE no se toca, se retoca. Por Cristina Zárate. Un spot del PRI, transmitido durante el noticiero de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, desató su furia. No eran los 600 tinacos que ese partido se ufanó de regalar. Tampoco eran los 200 calentadores solares. López Dóriga dijo: los comerciales de estos gorrones pasan en espacios de radio y televisión. El problema para López Dóriga es uno y solo uno: el dinero y la regla que deben cumplir los espacios de radio y televisión para todos los partidos políticos. Para las empresas, el tiempo es dinero. Con Lorenzo Córdoba al frente del Instituto Nacional Electoral, la publicidad disfrazada de noticia era válida. Se sabe que los medios pactaban entrevistas para promocionar figuras políticas, mientras negaban tiempo a la oposición de López Obrador. Y aunque esa figura ya no está al frente del Instituto Electoral, por los pasillos aún se sigue su línea. Como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días, tratándose de Morena, para algunos consejeros todo está mal, no así la oposición. Fue fácil darse cuenta cuál era el sesgo de Lorenzo Córdoba desde su presidencia en el INE. Se confrontó abiertamente con Andrés Manuel López Obrador al inicio de su sexenio, al negarse a bajar su sueldo para acatar el artículo 27 de la Constitución, que dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República. A lo largo de su administración hubo acusaciones por parte de ambas figuras. Córdoba acusó a AMLO de dictador y López Obrador de racista, a partir de una conversación filtrada con otro consejero donde se burla de la manera de hablar de un representante de los pueblos indígenas. Córdoba se quedó con las ganas de confirmar que era dictador. AMLO desapareció de la vida pública al terminar su mandato. No así el expresidente del INE, quien incluso publicó libros anunciando la llegada de una supuesta dictadura, que aún no llega, e inmediatamente después de dejar su cargo, se sumó a las filas de colaboradores de Loret de Mola en la plataforma digital Latinos. Además, se le vio en múltiples reuniones de la oposición. Hace 2 semanas, Córdoba acudió a la cena organizada por la American Society of México en honor del embajador Ronald Johnson, junto con otras figuras de la ultraderecha y el PAN, y sí, también de Morena. Y es que desde su cargo como presidente del INE, vinculó al organismo con el color rosa, proclamando una supuesta neutralidad, dando pie a que la organización abanderada por Claudio X González se movilizara bajo una máscara ciudadana, adoptando ese color. No era otra cosa que esconder los verdaderos colores del PRIAN-RD. Fue entonces cuando, de la mano de su oligarca favorito, la oposición se convirtió en un amasijo de intereses que acusaron en 2022 al presidente Andrés Manuel López Obrador de querer operar a través de una reforma electoral para perpetuarse en el cargo, señalándolo como el operador principal de una posible dictadura. Acción que, por cierto, sí hizo en días pasados el salvadoreño Nayib Bukele, una figura muy aplaudida por la oposición mexicana. Hay que recordar que Córdoba Vianello avaló desde el interior del INE la reforma a los estatutos del PRI para que Alito Moreno se extendiera en su cargo como presidente del Partido Revolucionario Institucional hasta 2028. Apoyados por la Suprema Corte de Justicia de Norma Piña, el INE y la oposición lograron echar abajo el plan B propuesto por López Obrador, bajo el lema "El INE no se toca", y aquella fuerza ciudadana que se hizo llamar Marea Rosa no era otra cosa más que la derecha disfrazada, encumbrando a Xóchitl Gálvez a la presidencia de la República en 2024. Sin embargo, aquella fuerza no pudo echar las campanas al vuelo
ante el arrollador triunfo de Claudia Sheinbaum y los 36 millones de votos que obtuvo gracias al Plan C anunciado por el expresidente López Obrador. Después de la elección presidencial y ante el reparto de escaños, la oposición se dio cuenta que el plan que había repudiado sin siquiera leer era la tabla de salvación del PRD y les hubiera permitido tener más escaños en ambas cámaras del Poder Legislativo. Pero ni aún así aceptaron su error. Hace casi un mes, desde una publicación del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Córdoba Vianello propuso una intención contraria a lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum: aumentar el número de plurinominales con el propósito de incrementar el consenso en la toma de decisiones en el Poder Legislativo. La propuesta fue rechazada de inmediato por la mandataria desde su conferencia de prensa, asegurando que todos los candidatos que deseen un cargo debe ser por elección popular y deben acudir con el pueblo para pedir el voto. ¿Qué es eso de ser nombrado plurinominal cuando llevas tiempo viviendo en el extranjero?, dijo Sheinbaum al respecto, nombrando el caso del senador plurinominal panista Ricardo Anaya, quien regresó a México luego de varios años de vivir en Estados Unidos, amparado por el fuero que le da el cargo, que obtuvo gracias a que Marco Cortés lo incluyó en los primeros lugares de su listado. No solo es Lorenzo Córdoba, es el conjunto de intereses, complicidades y atropellos que cometió el grupo al que apoya, incluidos el financiamiento de campañas por parte de empresarios, como ocurrió con Fox y Lino Corrodi, o el fraude de Felipe Calderón, o los millones dispersados a través de Monex para favorecer a Peña Nieto. No hubo sanción ni castigo alguno de parte de aquellos que se hacen llamar demócratas. Este sábado, la presidenta nombró a Pablo Gómez como el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un grupo que incluirá académicos, miembros del Poder Legislativo, organizaciones y ciudadanos para su discusión y conformación. Gómez está bastante familiarizado con los proyectos electorales de nuestro país. En 2022, ayudó en la redacción de la iniciativa de reforma electoral del expresidente López Obrador, por lo que es muy probable que las propuestas impulsadas por Claudia Sheinbaum se mantengan con los puntos principales de aquella que presentó el mandatario tabasqueño. Opinadores como Raimundo Riva Palacio dirán que la mandataria aún no se puede quitar de encima la sombra del expresidente para justificar el nombramiento de Pablo Gómez. Sin embargo, es bien sabido que Pablo es una figura primordial para diseñar cómo se han de conducir las elecciones en los próximos años, así como la necesidad de reducir el financiamiento público hacia los partidos políticos, darle un retoque al INE, manteniendo su autonomía, y la eliminación de diputados plurinominales. En cuanto al impulso que López Obrador quiso dar al voto digital, aún tengo ciertas reservas. No hay nada como una prueba física que ampare la decisión ciudadana. Sin embargo, muchos cambios se justifican en esta nueva era digital. De todos ellos, seguramente la oposición dará un rotundo no, sin revisarlos a fondo. Sus argumentos serán la narrativa que todos conocemos: dictadura, opresión, la vuelta al pasado, un pasado donde ellos eran los protagonistas. Es posible que al interior de Morena también haya algunas resistencias. Ricardo Monreal recientemente publicó su negativa de eliminar los cargos plurinominales. Y cómo no, si muchos de sus aliados ocupan esas posiciones, por lo que la medida podría reducir su margen de poder en sus futuros cargos y en la actual Cámara de Diputados. La mayor duda para esta próxima reforma electoral es la fecha de su aplicación. Es probable que Sheinbaum busque que se aplique en 2027, pero dado que toca intereses de sus partidos aliados, podría recorrerla hasta 2030. Veremos quién gana, si el poder del pueblo o los intereses políticos. Lo que es seguro es que el INE
no se toca, se retoca y para bien. Adiós, Lorenzo.